Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. En esta edición especial analizaremos la creciente presencia e influencia de China en América Latina. Y para eso me acompaña en el estudio Alejandro Godoy, consultor geopolítico en Asia y Medio Oriente. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero que empecemos contextualizando a nuestros televidentes desde cuándo iniciaron esos lazos entre Beijing y países de América Latina. Los lazos entre ambas regiones son más lejanos de lo que nosotros creemos. Realmente nos tenemos que derivar al siglo XVI, cuando venían aquí grandes navegantes como Zheng He, y después hacia el siglo XX, cuando llega al poder Mao Zedong. Después de eso, cuando Deng Xiaoping, el gran líder y timonel económico de esta nación, del gigante asiático, estableció unas relaciones muy fuertes con América Latina, los intercambios comerciales empezaron a subir de forma muy rápida. Tanto así que para el año 1980 era de cerca de 1.300 millones de dólares y en el último año que tenemos constancia, en el 2021, cerca de 450.000 millones de dólares, es decir, un incremento supremamente grande, pero no tan beneficioso para América Latina. Al día de hoy, Alejandro, vemos que esos vínculos van más allá de lo comercial. Incluso podemos hablar de lazos políticos, ideológicos, académicos y de la ayuda financiera que prestan bancos chinos a varios países de América Latina. Y en este punto quiero detenerme en especial. Quiero que veamos el siguiente gráfico que lo revela el Centro de Pensamiento de Diálogo Interamericano, en el que vemos que desde 2005 al 2018 Venezuela fue el mayor beneficiario de estos préstamos chinos con 62.500 millones. Le sigue Brasil con 30.500 millones, Ecuador con 18.200 millones y Argentina con 17.000 millones de dólares. ¿Estos préstamos, millonarios préstamos, se siguen dando en la actualidad o han disminuido? Han ido cayendo. Esa parte entre el 2005 y el 2018 fue alrededor de 140.000 millones de dólares. Después de eso es interesante porque en el 2018 cayó a 7.700 millones y del 2019 para acá realmente la estrategia ha venido cambiando. Esa estrategia hoy en día es más de la cooperación del proyecto que llamamos nosotros la franja y la ruta, más allá de esos préstamos. Sin embargo, hay que destacar aquí el rol de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque, como lo vimos en el gráfico, era el que tenía más préstamos, pero ha cumplido en gran medida con sus obligaciones. Hoy de esos 62.500 millones de dólares, solamente debe 20.000. Es decir, ningún país ha caído en lo que pensaba Estados Unidos que iba a suceder, que se llamaba la trampa del no pago. Alejandro y televidentes, los invito a que veamos el siguiente informe de nuestro periodista Samuel Salgado, en el que hablamos de los países que actualmente cuentan con un TLC con China. En noviembre de 2016, el presidente chino Xi Jinping recibe la Orden El Sol del Perú en el Congreso peruano. No importa cómo cambie la situación internacional, no importa cómo se desarrolle China. China nunca practicará la hegemonía o la expansión y nunca buscará círculos de influencia. Xi dice no tener un ánimo expansionista cuando se cumplen 6 años del Tratado de Libre Comercio entre Lima y Beijing. Desde que el acuerdo comercial entró en vigor en marzo de 2010, el crecimiento anual de los bienes peruanos exportados a China es de 11%, mientras que los productos chinos importados a Perú es del 12%, según la Cámara de Comercio Peruano-China. Los productos agrícolas y pesqueros destacan como las principales importaciones peruanas en el mercado chino, pero también la industria y fabricación de máquinas tratan de dejar atrás la histórica exportación de commodities de América Latina a las grandes economías. En la actualidad, con 13 años de TLC, el gigante asiático se ratificó como el mayor socio comercial de Perú. La estrategia peruana es convertirse en el centro de operaciones de Asia en América del Sur. Sin embargo, la inestabilidad política en el país podría arriesgar la inversión extranjera. Contrario a Costa Rica, donde la combinación de estabilidad política, contrato social y crecimiento estable reconocida por el Banco Mundial ha atraído la inversión de la segunda mayor economía del mundo. Costa Rica es la mayor beneficiada de la relación, con un aumento de más del 700% en las exportaciones a China desde que el TLC entró en vigor en 2011. Mientras que las importaciones chinas al país centroamericano aumentaron 129%.
En Chile, primer país en firmar un tratado de libre comercio con China en 2006, las exportaciones que contabilizaron más de 97.000 millones de dólares tuvieron como principal destino Asia. En los últimos 6 años de TLC, las exportaciones chilenas a China han aumentado 125%, destacando el litio y yodo como los principales productos exportados. En los 3 países de la región que tienen tratados de libre comercio con China, la relación comercial ha sido positiva, un impulso para que Ecuador se sumara en mayo de este año como el 4.º país de la región en firmar un TLC con China. Veíamos en el informe que Ecuador es el 4.º país de la región en firmar un TLC con China. Alejandro, ¿cuán beneficiosos son este tipo de acuerdos y cuáles son los riesgos? Para un país como Ecuador, que busca diversificar su comercio, es bastante interesante porque ha establecido que para la próxima década puede ganar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales en términos no mineroenergéticos. El punto clave aquí, que podríamos decir negativo, tiene que ver en este caso particular con estar demasiado sesgada a una sola economía, en este caso la China, y no irse diversificando más allá. Control, y además los ambientalistas tienen una crítica bastante fuerte en este Tratado de Libre Comercio por el tema marítimo, que es uno de los más grandes en el caso de Ecuador. Hablaba usted ahorita hace unos momentos sobre los socios comerciales y quiero que veamos el siguiente mapa en el que vemos cómo ha sido esa evolución de los socios comerciales que ha tenido América Latina en los últimos 12 años. Aquí en este mapa podemos ver que en el año 2000 Estados Unidos era el principal partner o socio comercial de varios países de América Latina y ahora vemos que en 2022 China le cambió completamente el panorama. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Sí, en este tiempo, Suramérica hoy por hoy, todos los países de la nación tiene como primer socio comercial a China frente a Estados Unidos. ¿Por qué se dio este cambio tan grande? Los liderazgos aquí en la región se fueron de una tendencia política que llamamos aquí de derecha a izquierda. Eso también tiene mucho que ver con la conexión más allá de la economía con la diplomacia. Y lo que le está ofreciendo de productos América Latina a China es también bastante relevante. Esos dos factores han hecho que se den esos cambios tan grandes y sabemos que Estados Unidos en esa última década abandonó realmente las políticas económicas para acercarse a América Latina y China y Rusia de igual manera también colonizaron espacios comerciales. ¿Cuáles son esos productos o esos intereses económicos que tiene China en América Latina, esos productos de esta parte del mundo que son tan apetecidos para Beijing? Siguiendo lo que es el mapa, vemos cómo Mercosur, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina ofrecen soja. ¿Por qué soja? Porque hoy por hoy en China el consumo de carne de cerdo llega al 47% de la población y es la alimentación de los mismos. Todo el tema mineroenergético es muy importante, sobre todo el litio va a ser fundamental en ese aspecto porque estamos en una transición energética y eso le interesa a China y aquí países como Bolivia, como Argentina y como Chile son los líderes de este aspecto. Y Brasil también con el tema de los biocombustibles la década anterior. Y en esta el tema de las energías alternativas como represas en proyectos que ha hecho China aquí en América Latina son de los más fundamentales hoy por hoy. Bueno, ahora quiero que hablemos de esa famosa llamada Ruta y Franja de la Seda. ¿Qué es y cuál es la importancia? Bueno, lo primero lleva una década en su constitución, empezó en el año 2013, cuando el líder Xi Jinping estableció en la Universidad de Nazarbayev en Kazajistán la necesidad de volver a retomar un proyecto tan relevante que duró 15 siglos. Lo llamamos la franja y la ruta porque es la franja marítima y la ruta terrestre, que hoy por hoy tiene cerca de 90 países que la constituyen y donde América Latina también empieza a tener un rol trascendental porque ¿qué ha dicho Xi Jinping? Xi Jinping ha dicho, somos naciones del sur y necesitamos en ese aspecto mejorar todo lo que es nuestro comercio, pero más allá del comercio, tecnología, política, sociedad y digitalización, que también es muy importante en este proyecto. Esos países que estamos viendo que no hacen parte aún de la franja y ruta de la seda, ¿podrían en algún momento, en algún escenario, hacer parte? Por supuesto. ¿Qué se debe hacer en el proceso? Un memorando de entendimiento entre los gobiernos. De igual manera, países que no pertenecen hoy por hoy al mismo, pero que tienen intereses porque
La tecnología es muy importante y el tema de proyectos de infraestructura, como lo vemos en países como Colombia, con la construcción de la primera línea del metro, el Regiotran, de tren de cercanías, eso ya conlleva que más temprano que tarde, realmente las naciones latinoamericanas que no están presentes en el proyecto empiecen a acercarse, digamos que como máximo en los próximos 3 años. Quiero que andemos un poco más en esos productos que nosotros le exportamos a China. ¿Cuáles son esos de gran importancia y que China dice, bueno, América Latina es clave? Sí, clave en la cuna de productos, como llamamos cemento. El cemento es fundamental porque hoy por hoy cerca del 60% del cemento que se consume en el mundo va a China. El tema, obviamente, petróleo sigue siendo bastante relevante, como lo mencionábamos anteriormente, una forma en que Venezuela ha pagado parte de los préstamos. Litio, en este caso particular. El oro del siglo XXI. El oro del siglo XXI, así es. Y con el tema de los granos también ha tenido una interesante propuesta a los países de Mercosur. Cobre, de igual manera, es muy relevante. Y productos marítimos también, del caso concreto de Ecuador. Alejandro, ¿cómo van las cosas y con este análisis que hemos hecho a lo largo de este programa, hasta qué punto seguirían las inversiones de China en América Latina? Yo consideraría que en el próximo lustro, en los próximos 5 años, va a seguir la firma de tratados de libre comercio. Hay algunos mercados importantes como Brasil, con el cual aún no tiene este tipo de acuerdo comercial. Y de otro lado también, mientras haya reservas mineroenergéticas aquí en América Latina, la presencia de China va a seguir siendo constante. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti. Y a ustedes, televidentes, les agradecemos su sintonía en esta edición especial de Así es Asia, en el que analizamos la creciente presencia y influencia de América Latina en nuestra región. Los invito a que manden sus comentarios a la cuenta de Twitter que aparece en sus pantallas y a visitar nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.